No alces la voz porque no vas a poder. No te arriesgues. No te arriesgues. Yo no sé para qué me estás diciendo que te vas a matar. Seguro que estás entusiasta. Dice que lo va a No, hacer, yo no voy a ir a pero al final no va a terapia, hacer ni que nada. estuviera loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Lorena Álvarez y me acompañan el día de hoy Andrea Castellanos y Juan Pablo Delgado. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada. Hola, en verdad es un placer estar aquí, gracias. Sí, bienvenidos entonces a este primer episodio, como dice Andrea, de esta segunda temporada, donde queremos tocar un tema central que será la depresión. Y vamos a hablar también entonces de todos estos estados de ánimo bajos, por así decirlo, que podríamos relacionar con este tema, con la depresión. Y también nuestro objetivo es aprender a distinguir las emociones que muchas veces denominamos o etiquetamos como negativas, indeseables, de baja energía, y también los trastornos depresivos como tal, que en muchas ocasiones son desconocidos, buscando tener una mejor gestión y expresión emocional y que podamos también nombrar cada situación y cada emoción, como les hemos estado diciendo desde la primera temporada, por su nombre y que entonces entendamos no solo cómo se llama, sino cómo se siente esta emoción. Sí, exactamente. También vamos a hablar acerca de qué situaciones nos causan estas emociones para saber identificar desde la raíz cada una de estas emociones y también saber qué hacer con estas emociones. Vamos a centrarnos en aportar también algunas estrategias para afrontarlas mucho mejor. Claro, entonces el día de hoy, en este primer episodio de la segunda temporada, comenzaremos hablando de la tristeza en general, de cómo ha sido percibida diferente a través de la historia y cómo es percibida actualmente, sí, en el año 2020, en el siglo XXI, en esta sociedad mexicana principalmente, ya que nosotros somos de aquí, y qué diferencias hay entre las percepciones de antes y las percepciones de ahora. Y para comenzar con esto, entonces quisiera que vayamos definiendo un poco qué es la tristeza. Sí, sabemos bien, como lo hemos hablado en la temporada pasada, que es una de las 6 emociones básicas, junto con la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa y el enojo. Sí, la tristeza es una emoción básica que nos genera como este estado de ánimo bajo. ¿Cómo definirías tú qué es la tristeza, Juanpi? Pues, en pocas palabras, lo que yo conozco como tristeza es esta sensación de fatiga, decaimiento. Tiene mucho que ver. Yo siempre pienso que tristeza va muy de la mano con una sensación de cansancio, como de no querer hacer nada, como de falta de motivación. Y pues, en pocas palabras, para mí la tristeza es como el estado de ánimo donde hay menos nivel de energía. Y lo cual también esto desemboca a no tener ganas de hacer nada, ni siquiera disfrutar lo que antes disfrutábamos, no tener iniciativa para iniciar nuevos proyectos e incluso quizás continuar los que ya hayamos iniciado antes de que nos diera esta sensación de tristeza. Andrea, ¿tú tienes una opinión diferente acerca de la tristeza? Pues va muy de la mano con lo que tú mencionas. Es un estado emocional en el que yo considero que hay muy poca motivación hacia hacer los proyectos que normalmente pensábamos o pues cosas de la vida cotidiana como simplemente levantarte, pero sobre todo siento que muchas veces tiene que ver con una pérdida de sentido o una pérdida del propósito de nuestra vida. No me refiero a que sea literal, ya no tengo propósito en la vida, pero que en ocasiones sí nos despertamos como con esta incertidumbre de pues no saber qué onda con tu vida y que esto en muchas ocasiones genera un estado de ánimo bajo que lleva a lo que yo considero la tristeza. A mí me gustó mucho esto que dijiste acerca de la pérdida de sentido. Me parece que esa sería como la raíz más profunda de donde nacería la tristeza. Exactamente, Juanpi. Creo que es justo como ahí donde nace. Pero, Lore, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es tú que percibes la tristeza o qué es para ti esto? Yo opino que la tristeza es
al igual que todas las emociones, una reacción que no podemos controlar. Porque en primera instancia esas son las emociones, ¿sí? Algo o una manera de reaccionar ante lo que va pasando en nuestra vida. Y reaccionamos con esa, válgase la redundancia, reaccionamos con esa reacción automática que la sentimos, que la tenemos como en nuestro ser, que nos inunda a todos. Y lo que sí podemos controlar ya es lo que hacemos con esa reacción, con esa emoción, con esas sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera yo creo que la tristeza es una reacción básica ante situaciones o que no esperábamos, o que no nos gustarían, o que nos generan también dolor, que implican una pérdida. Entonces, es una reacción normal que para muchos puede ser difícil de sentir, por eso se le cataloga muchas veces como dentro de estas emociones negativas, entre comillas, porque es difícil de sentir, ¿sí? Difícil de aceptar qué hacer con todas esas sensaciones. Sin embargo, no quiere decir que no sea necesaria, es completamente necesaria y eso lo rescato mucho de esta película muy famosa de Intensamente, la cual si no han visto la súper recomiendo porque creo que nos da una mirada de que no hay emociones positivas y negativas, sino que simplemente todas son necesarias en diferentes situaciones, en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, de esta manera es la tristeza. A lo mejor es difícil de sentirla, sí, porque como van diciendo Juan Pablo y Andrea, son niveles bajos de energía, de ánimo, de que no se te antoja nada. Que también dentro de estas creencias, a lo mejor dentro del mundo capitalista en el cual vivimos, tenemos la creencia de que tenemos que ser productivos, que tenemos que estar siempre activos, y la tristeza choca también mucho con esa parte, ¿no? Con esa exigencia del medio de siempre estar en acción. Entonces, por eso yo creo que es difícil de sentir, sin embargo, es muy necesaria para la vida, porque si borráramos esta emoción en específico, o sea, todas en general, si las borráramos, yo creo que dejaríamos de ser humanos, pero la tristeza, en específico, si la borramos, yo creo que nos quitaría la humanidad, nos quitaría también la capacidad de empatía o la capacidad de imaginarnos qué tan triste se puede sentir el otro, comprender su dolor, etcétera. Entonces, aunque es, repito, una emoción difícil de sentir para la mayoría, es muy necesaria y que incluso por medio del llanto, también muchas veces mal visto dentro de la sociedad, se puede expresar, sí, se puede liberar o desahogar, como comúnmente lo llamamos. Claro, y creo, Lore, que es importante lo que dices de que es difícil de sentir, y creo que tiene mucho que ver con que es algo no placentero. O sea, el estar feliz, el reírte, pues es algo placentero y te sientes bien, pero el estar triste no es algo que físicamente se sienta bien tampoco. Sin embargo, creo que el poder entender la tristeza y saber cómo se siente, conocer el origen, como decía Juan Pablo al principio, de estas emociones, nos va a dar la pauta para entonces saber gestionarla, porque si yo no sé cómo, qué es lo que les hemos estado mencionando constantemente, si yo no sé cómo se siente una emoción, no voy a ser capaz de gestionarla de una manera adecuada. Así es. Y sí, definitivamente en el cuerpo pasa algo que falta energía. Desde la parte cerebral, neuroquímica, se presentan niveles bajos de serotonina, la cual es una hormona o neurotransmisor que cuando no está, justamente como que nos baja la energía. Entonces, algo pasa en el cuerpo con la tristeza que sí definitivamente nos bajan los niveles, pero también eso lo vamos demostrando en nuestros comportamientos, en nuestra conducta. Pero ¿ustedes qué piensan del hecho de que en ocasiones puede llegarse a ser como parte de nuestros hábitos esta tristeza no gestionada? Porque a veces puede ser como, no quiero decir fácil, pero tal vez sencillo el estar tal vez tirado en mi cama, como no levantarme, estar viendo series y sobre todo ahorita que estamos totalmente encerrados. Es que creo que aunque es difícil de sentir, también es cómodo quedarse ahí mucho tiempo, como dices, ¿no? Por no afrontarlo, pero creo que aunque sí te baja la energía, podríamos ver una diferencia entre el dejar de hacer las cosas, pero ya más prolongadamente por no querer afrontar esa emoción o por no querer buscarle a las causas, que ya un trastorno depresivo incapacitante como tal, ¿no? Entonces, sí hay parte también de comodidad en esta emoción tan incómoda o tan poco deseable, en el cual es más fácil entonces solo decir estoy triste, me quedo en mi cama
y no me afronto a todo lo que está detrás de esa tristeza. Como decía Juan Pablo, las causas que están detrás de estas emociones. Sí, como que la comodidad viene de me quedo aquí con tal de no conocer la raíz de mi tristeza. Claro. Ahorita me recordaste a un famoso actor que espero que todos conozcamos porque la verdad es una bendición tenerlo en nuestras vidas. Hablo de Jim Carrey. Es un actor de comedia muy extrema, a veces como muy física, pero él es, fuera de la pantalla grande, es una persona muy espiritual. Y él una vez nombró esta frase cuando le pidieron hacer un discurso para una graduación universitaria. En sí la frase era: La tristeza se está volviendo muy popular últimamente y pensamos que no hay escapatoria de ella. Sin embargo, si no hacemos ejercicio, si no hablamos con las personas que queremos y nuestros amigos y nuestra red de apoyo cercana, si no comemos saludablemente, si no tomamos agua regularmente a lo largo del día, siento que no nos estamos dando la oportunidad de luchar contra esta. Así que desde este punto de vista, claro, la tristeza puede ser una cosa súper cómoda y que nos permite darnos la excusa para estar quietos y, pues, valga la redundancia, cómodos. Sin embargo, no es el estado natural de las cosas. Es decir, a un barco no le va a ocurrir nada si se queda en el puerto. Sin embargo, el barco no está hecho para quedarse en el puerto. Así que a pesar de que la tristeza nos obligue a quedarnos inmóviles, no es para lo que estamos hechos. Claro, pues es que es darle, esa es la inteligencia emocional, ¿no? Darle a la emoción el momento, la intensidad, la duración y la dirección correcta. Y sí, sentimos la emoción de la tristeza y nos tumba un rato, pero también después pasa esa emoción. Lo que no pasa a veces son las conductas que acompañan a la emoción y ahí es donde ya decimos que podemos entrar en comodidad. Y ojo, no con esta falsa positividad u optimismo tóxico, como algunas personas le llaman, de decir, tienes que estar feliz siempre, no hay espacio para la tristeza, sino validando, sí, la emoción como tal, pero no las conductas que las acompañan, en el sentido como conductas revictimizantes, ¿sí? Como lo que nos sigue manteniendo ahí. Una vez leí una frase que era muy cierta. Esta frase decía: te ahogas no por caerte al río, sino por mantenerte sumergido. Y pues es así, o sea, la emoción de la tristeza sí te tira, te caes, pero también podemos hacer algo por salirnos de ahí, que es pues en lo que nos enfocaremos en la parte final de este capítulo, como siempre lo hacemos con las estrategias para salir de esto de lo que hablamos. Pero bueno, vamos hablando un poquito de desde dónde surge esta palabra de la tristeza y cómo va evolucionando el concepto. Claro que sí, Lore. Y si me lo permites, yo soy un súper fan de la etimología. Me encanta descubrir de dónde nacen las palabras y pues sí, básicamente como cuál es la raíz y el vocablo en el que por primera vez se utilizaron las palabras. La palabra tristeza viene del latín tristis o tristia. Al principio, esta palabra tristis no tiene una etimología cierta en sí. Sin embargo, se deduce que se construyó a base de varias palabras como con sílabas parecidas. Por ejemplo, táeter, que viene siendo algo ofensivo o repulsivo, y tétricus, que evolucionó para ser la palabra tétrico, que no tiene mucha diferencia acerca de lo que nos causa esta sensación de tristeza. Algunas personas piensan que viene del verbo terere, que viene siendo el consumir, roer, frotar, que tiene que ver más con esta parte de, pues, del desgaste que podría causarnos esta sensación. Y la mayoría lo comparan con algunas palabras de otras regiones, como por ejemplo tristas, que es lituano, y esta podría significar nublado. Y del viejo anglosajón terestru, que podría traducirse como oscuridad o melancolía. Y de esta manera, aunque no tiene una etimología cierta como tal, pues nos podemos dar una idea desde hace mucho tiempo, desde las raíces latinas y griegas, lo asocian a estas sensaciones repulsivas, negativas, nubladas, oscuras, ¿no? De la tristeza. Entonces, de hecho, un filósofo, Santo Tomás de Aquino,
la describe como aquella pasión del alma de la especie del dolor, pero en su modalidad interna y no externa, es decir, de carácter espiritual, no de carácter físico. Entonces es esta pasión del alma, que así le llamaba este autor a las emociones, que procede de la frustración de un deseo, de la pérdida de un bien o de la presencia de un mal. Entonces, pues así fue poco a poco evolucionando en los diferentes tiempos de la historia y de cómo se iba percibiendo. Y así como Lore menciona, en la antigüedad la tristeza era conocida y denominada de distintas maneras. Podemos ver una de estas en la conocida obra de Hamlet, que se habla de la melancolía, y aquí pues prácticamente el personaje principal tiene melancolía debido a la muerte de su padre. Sin embargo, los personajes que también están en esta obra pues mencionan que él está loco y solamente de esta manera se puede entender su tristeza. Es decir, solamente se ve justificada por una perturbación mental cuando la realidad era que este personaje principal estaba sufriendo un duelo por la muerte de su padre. Entonces también esto nos habla de cómo en ese momento la cultura veía la tristeza y bajo qué términos si era permitida y bajo cuáles no. Y creo que esto nos lleva también a ver los cambios que ha habido en torno a la tristeza, de cómo actualmente, si bien no es 100% aprobada, sí hay como más apertura a hablar de la tristeza. Podemos verlo sobre todo en memes, que creo que tal vez antes la mostraban a través de obras dramáticas y ahora la hacen a través de la comedia, con memes, con chistes, y a través del humor se permite, sobre todo en la cultura mexicana, hablar acerca de la tristeza. Podemos verlo creo que perfectamente cuando hablamos del Día de Muertos, que es una tradición aquí en México. Sí, exactamente. Posiblemente darle un sentido del humor más digerible a la tristeza es como nuestro mecanismo de defensa favorito para poder hablar de la tristeza sin realmente sentirla directamente. Sin embargo, está ahí profundamente dentro del contenido de los memes, de incluso como una especie de tendencia para considerar la tristeza como parte de, como si fuera una tendencia de personalidad, ¿saben? Como si, así como pudiéramos describir a alguien como él es muy atlético, a ella le gusta mucho pintar, él es triste. Como si describir a alguien como triste fuera parte de su personalidad, ¿saben? Sí, claro, creo que eso bueno, yo al menos lo veo personalmente mucho en redes sociales, que es como una personalidad, ¿no? El sad boy o la sad girl, que todo el tiempo están tristes, que les encanta este mood, como ellos dicen, en el cual todo el tiempo hace referencia a la depresión o a la tristeza. Entonces, creo que es como irnos al otro extremo de pues normalizarla tanto que entonces ahora ya todo es tristeza o ya todo es depresión o es tan aceptada que es parte de la personalidad. Cuando tenemos que diferenciar bien que la tristeza es una emoción. La tristeza no va a definir a la persona ni a su personalidad, sí es una emoción que nos pasa a nosotros. Pero después ya empezamos a decir ya muy normalmente, ¿no? De que ya llegó la hora sad, o que ya ponemos ahí nuestra playlist para llorar, o ya empezó la hora de la tristeza, o el domingo depresivo, o así. Entonces, creo que hemos usado muchos términos en la actualidad como para intentar darle más entrada a la manera en la que percibimos la tristeza, pero que lo hacemos como del otro extremo ahora, ¿no? Donde entonces todo es tristeza y es tan normal que es parte de nuestra vida, de nuestra personalidad, de lo que hacemos al día a día, cuando hay que diferenciar entonces que sigue siendo una emoción. Sí, claro, y como cualquier emoción yo creo que es pasajera, aunque yo sí creo que hay personalidades tal vez no que sean una personalidad triste, pero que sí tienen tal vez una tendencia más hacia ello. Pero como dice Lore, tal vez al normalizarlas caemos en justo lo mismo que pasa con los trastornos mentales, que es etiquetarme como cierta personalidad o cierta forma específica de ser en donde no estoy triste, sino que soy
una persona triste y no es lo mismo estar triste, estar enojado que ser esa emoción o ser esa personalidad, porque entonces nuestras acciones se van a ver justificadas por esa etiqueta que ya nos pusimos. Claro, y te agarras de la etiqueta y ni quien te la quite. Y luego por eso las personas, no, yo soy así, acéptame como soy, pero pues no, o sea, no somos la emoción, no somos el trastorno mental. Totalmente. Y hablando también acerca de las etiquetas, incluso le ponemos etiquetas mismas a la tristeza en sí. Es decir, le ponemos un significado como en el sentido de el mostrarnos triste o, por ejemplo, el llorar o el... Sí, básicamente como el vernos tristes es considerado para algunas personas signos de debilidad. En especial, por ejemplo, a los hombres que desde pequeños nos enseñan que llorar no nos va, básicamente, que los niños no lloramos o que los niños no lloran. Desde ahí nos están enseñando que demostrarnos tristes es negativo o está prohibido. Y pues también queremos generar este diálogo para preguntarnos esto y si realmente esto es algo que queremos perpetuar, si esto es algo que queremos continuar y pues aprender, encontrar las maneras de cómo expresar esta tristeza de una forma socialmente aceptada. Claro, y esto que mencionas de los estereotipos de género es que pues es cierto, siguen estando muy presentes y los seguimos perpetuando muchas veces sin darnos cuenta, de manera inconsciente, ¿no? Esto que nos hace creer la sociedad que las mujeres sí pueden llorar, sí pueden sentirse tristes, sí pueden ser emocionales, pero a la vez no pueden enojarse, no pueden estar en desacuerdo, ¿sí? No pueden tener estas emociones como fuertes, entre comillas. Pero los hombres al revés, ¿no? Los hombres son los que son fuertes, los machos no lloran, pero expresan esta inconformidad o este dolor por medio del enojo, por medio de explotar, por medio de la violencia incluso. Entonces, pues hay que cuestionarnos todos estos estereotipos de género y cómo no nos dejan expresar las emociones. Y hay tanta prohibición que nos priva de tener una buena gestión emocional y de buscar el equilibrio emocional a pesar de nuestro género. Exacto, y creo, Lore, que es muy importante esto que dices, digo, aunado a lo que dice Juanpi, de cómo si al ser hombre puedes mostrar tus emociones por medio del enojo, está mucho más permitido tal vez golpear una pared que verte llorar. Hablando de hombres, ¿no? Porque si eres mujer, pues ¿qué haces golpeando una pared, no? ¿Por qué no estás llorando? Pero también es importante cuestionarnos por qué bajo ciertos lineamientos sí es aceptable el sentirse triste. ¿A qué me refiero? Cuando un hombre está borracho, sí le es permitido llorar, porque se puede ver justificado bajo esta influencia del alcohol, cuando realmente no siempre se debe a ello. Entonces también esto nos lleva a que en muchas ocasiones se da el consumo de alcohol por esta necesidad de tal vez liberar emociones que de otra manera no son permitidas. Y creo que también esto va muy ligado a la prohibición que se tiene tal vez o al miedo de ser vulnerables. Porque al tener una cultura que constantemente nos dice no estés triste, muéstrate contento, o que inclusive nos incomoda el ver triste a alguien más, porque cuando alguien está feliz, pues podemos estar al lado de esa persona y estar completamente normales, ¿no? Inclusive reír con esa persona. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mamá llora, nuestra hermana llora, nuestra amiga llora? Inclusive cuando un extraño está llorando, sentimos este impulso de tener que hacer algo. Es que porque está llorando, tengo que ayudarlo, cómo me comporto, qué hago, porque no estamos acostumbradas o acostumbrados a esta emoción y del ver a otra persona vulnerable que a la vez mueve esta vulnerabilidad que no nos permiten expresar a nosotros tampoco. Sí, totalmente, Andrea. Es decir, qué bueno que tocas el tema de la vulnerabilidad, porque me parece que es una palabra que mencionamos poco al describir a las personas o al hablar en sí de las emociones de las personas. No es algo que practiquemos mucho en nuestro vocabulario.
Y cuando lo hacemos, siento que pensamos que el mostrarnos vulnerables, ya sea con nosotros mismos o con otras personas, es símbolo también de debilidad. Pues en sí, como se definiría la palabra, el mostrarnos vulnerables es sabernos, es conocer que tenemos debilidades. Y el mostrarnos vulnerables ante otros es mostrar nuestras debilidades como nuestra parte más íntima de nosotros mismos. Y es exactamente por medio de este mismo acto de mostrarnos completos hacia la otra persona, que es como alcanzamos nuestro nivel más íntimo de relación, ¿saben? Sin embargo, para poder hacer esto, que quizás suena un poquito difícil, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestras propias debilidades, y esto nos remonta al autoconocimiento, que era una de las habilidades que mencionábamos en la temporada pasada. En pocas palabras, la vulnerabilidad suele ser considerada como una idea fatal. El mostrarnos así ante las otras personas nos aterra, porque pensamos que por medio de esto la otra persona podría usar esto en nuestra contra y dañarnos con la parte más secreta y nuestra de nosotros mismos. Claro, Juanpi, es que creo que, como tú dices, es una palabra que mencionamos muy poco, pero creo que tememos mucho. Y tal vez por eso no se habla tanto de vulnerabilidad, porque es algo que nos aterra a todos y preferimos no hablar de ello porque una vez que se habla de ello se vuelve real. Pero el hecho de, como tú dices, conocer nuestras debilidades viene de tener valor. Y el tener valor en muchas situaciones de la vida no va a ser algo cómodo, porque vamos a tener que enfrentar miedos que tenemos cada uno, pero nunca va a ser sinónimo de debilidad. Al contrario, va a ser pues señal de que somos fuertes y de que estamos rompiendo esquemas y que tal vez estamos yendo más allá de lo que, pues más que nada cuestionándonos, ¿no? Lo que realmente qué representa ser vulnerable, porque ahorita me llamaba la atención que tú decías, nos da miedo que lo usen en nuestra contra, nos da miedo que nos vean débiles. Y yo me cuestionaba y me preguntaba a mí misma, ¿pero qué pueden usar en mi contra? O sea, decir que estoy triste, decir que me vieron débil, pero realmente ¿eso es verme débil? O muchas veces el llorar y mostrarme así es ser más fuerte que estar con una coraza. Claro, y creo que esto de mostrarnos reales o mostrarnos sintientes ante los demás sí nos pone a lo mejor en esta parte de vulnerabilidad, pero nos pone en una pues relación real con los demás, ¿no? Que pudiera sentirse como estar desnudo cuando todo el mundo está vestido. Pero ¿por qué es tan amenazante? Pues porque le huimos a eso nosotros mismos primero, ¿no? Le huimos a lo que está detrás de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y por eso creemos que luego los otros lo pueden usar en nuestra contra. Porque de nosotros mismos nos afrontamos esas partes, ¿sí? A esas partes más profundas, más oscuras a lo mejor de nuestro ser. Entonces, claro, el mostrarnos vulnerables parece peligroso, pero es esencia de todas las emociones y sentimientos, ¿sí? Como podemos ver, es súper importante la vulnerabilidad, el sabernos vulnerables y conocernos por completo. Y este mismo conocernos siento que nos acerca en buen camino, es decir, es un paso muy importante también hacia nuestra propia aceptación. Y por medio de aceptarnos completos, con todas ventajas y desventajas, con fallas y fortalezas, siento que estamos construyéndonos como personas de una forma que sabemos quiénes somos y estamos en este mundo. Y a pesar de lo que nos rodea, a pesar de los desafíos con los que nos encontremos, el saber quiénes somos nos logra mantener de una forma templada y sabemos reaccionar como nosotros lo haríamos y no de acuerdo a la situación. Actuar como nosotros lo haríamos y no como de una forma emocional impulsiva.
creo que esto que comentas, Juanpi, acerca de cómo integrarnos con nuestras partes buenas y malas, entre comillas, porque no vamos aquí a ponernos moralistas y decir esto está bien, esto está mal, pero integrarnos con estas partes que a lo mejor a veces cuestan más, es difícil, sobre todo porque en la sociedad está mucho como esta prohibición del malestar, ¿sí? Está el decir deja de sentirte mal. Pues parece que el malestar se repudia, que no hay lugar para estar tristes, para sentirnos mal. Es decir, todo el tiempo se nos está exigiendo el dejar de sentirnos así, el dejar de sentirte mal. Como si fuera una palabra mágica, ¿no? Deja de sentirte mal y, no manches, sí es cierto, no lo había pensado, gracias. Malestar muchas veces va desde algo más profundo, desde algo inconsciente, algo que no nada más se me ocurrió ahorita de estoy triste y ya, o me siento mal y ya, sino que muchas veces eso lleva más de un día, más de una semana, más de meses y son partes nuestras que no nos animamos a veces a encarar. Es necesario encarar este sufrimiento, ¿sí? No se le puede pasar la hoja tan fácil, no se le puede dar la vuelta en el sentido de decir, no te sientas triste, sí, cierto, ya no me siento triste, gracias por tu gran consejo, ¿no? Y esto nos hace pensar entonces, ¿a quién le incomoda más el sufrimiento? ¿Al sujeto que lo está sintiendo o al otro que no sabe qué hacer, qué pensar con este sufrimiento? Como decía Andrea, pues, ¿por qué siempre siento este impulso de calmar a alguien que veo llorando si no siento el impulso de calmar a alguien que veo feliz, ¿no? Entonces es como más fácil, ¿no? Pues mejor cállate, no pasa nada, no te sientes mal, ya no pienses en eso y no me hagas pensar a mí también en que yo también tengo malestares, yo también tengo sufrimientos, yo también tengo causas y raíces de las cuales estoy huyendo y no me quiero enfrentar. Yo creo que por eso es que la sociedad nos prohíbe como el malestar, porque es, pues mejor no pasa nada, no pienses en eso y así yo tampoco pienso. Claro, y creo que terminamos viéndonos, como tú dices, Lore, reflejados en otro, y eso hace que cuando queremos evitar el malestar y vemos a alguien más que sí se permite sentirlo, pues queramos detenerlo, porque es difícil. Y pues creo que también por eso, por esta prohibición que tú mencionas, a veces nos cuesta entender las emociones y más que la emoción como tal, a veces es difícil entender por qué hoy me levanto triste. Porque a veces me ha pasado a mí simplemente está la emoción, pero en muchas ocasiones no entiendes la raíz, no entiendes el por qué. Y es un trabajo, como tú mencionas, de mucho tiempo, no es nada más, le doy la vuelta a la página y listo. Claro que sí, pues debes de seguir con tu vida y esto no significa que hagas a un lado la tristeza, sino simplemente como darle su lugar sin que ésta cambie por completo tu vida. Y como siempre tener en cuenta que está bien no estar bien, que no tenemos que estar siempre al 100% productivos, felices, como los comerciales y los medios de comunicación lo pintan, que cómprate esta bolsa y vas a estar contento, usa este perfume y vas a estar feliz, porque eso realmente no existe. Entonces, pues hay que ser más realistas de que sí, el mundo no es color de rosa, tampoco es negro, tiene matices y hay que aprender a verlos y aprender a como darnos la oportunidad de estar mal cuando así nos sintamos. Claro, a aceptar cada uno de esos matices del mundo, ¿no? Y a comenzar a dejar de evitar la tristeza, porque pienso que muchas veces la queremos evitar, la dejamos de lado, la tapamos como con una sábana, como diciendo, no, es que aquí no está, le cerramos la puerta, pero es que pareciera que entonces la tristeza viene siendo como un pasajero o como un visitante al cual no quieres recibir, ¿no? Como esa típica vez que llega alguien, toca tu puerta y dices, ¿para qué vino? Y si me hago el que no estoy, mejor no le abro. Así es la tristeza, muchas veces queremos no abrirle. Pero ¿qué pasa cuando no le abres a esa persona que a lo mejor no le quieres abrir la puerta? Va a seguir toque la puerta hasta que tú le abras, porque sabe que ahí estás. Entonces así es la tristeza. Va a estar toque la puerta hasta que lo abres. Sin embargo, si dejas pasar a esa persona que a lo mejor no querías dejar pasar en un principio,
pues va a hacer lo que tenga que hacer, a lo mejor se toman un café, te platica lo que tenía que platicarte y se va a ir cuando termine su visita. Así la tristeza también, hay que abrirle la puerta cuando sea necesario, que haga lo que tenga que hacer, que nos mueva lo que nos tenga que mover y que se vaya cuando se tenga que ir. Pero dejar de evitarla, ¿sí? Comenzar a decirle, bueno, pues ya estás aquí, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta emoción? Darle su lugar y dejar de evitarla. Sí, exactamente, Lore. Y pues ya que estamos hablando acerca de aceptar la tristeza como tal, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la tristeza o en base a la tristeza para trabajar con ella y convertirla en cosas prácticas, útiles e incluso que nos pueden ayudar a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Como, primero que nada, el empezar a afrontar estas emociones. Como ya lo habías mencionado, el aceptar estas emociones, el saber que estas existen y saber que están ahí por algo. Primero que nada, pues para ayudarnos a descubrir cuál es la raíz, de dónde nacen y qué es lo que nos hace sentir así. Y después preguntarnos, ¿queremos sentirnos así más seguido o queremos solucionar este problema desde lo más profundo para evitar esto e incluso aprender para saber qué hacer en futuras situaciones? Una de las técnicas más usadas y que les vamos a estar recomendando también muchas veces, como fue en la primera temporada, es escribir. Las palabras son muy poderosas y tanto al charlar como al escribir, estas fluyen perfectamente. Y antes de darnos cuenta, vamos a estarles poniendo palabras a incluso algunas situaciones que no podíamos bien poner en su lugar porque no podíamos conceptualizarlas, porque no podíamos darles forma. Y créanme que las palabras, los enunciados, los párrafos y todo lo que podamos escribir y platicar nos va a ayudar muchísimo. Como había mencionado también con la frase de Jim Carrey, si no practicamos actividad física, si no hacemos algo que nos guste, si no platicamos con las personas que queremos, no nos estamos dando la oportunidad de enfrentar la tristeza, de afrontarla y pues de trabajar con ella. Pueden surgir cosas increíbles, cosas hermosas a base de la tristeza. Sí, claro, de la tristeza surgen también muchas veces grandes expresiones artísticas. En la música, en la pintura, en la escultura, hay muchas obras, mucho arte que surge también de esta emoción. Entonces, aunque no seamos el más artista, aunque no seamos Picasso o Da Vinci, pues comenzar a expresarlo también de la manera en que nos salga por medio del arte. Sí, totalmente. Todos tenemos esta parte, algunos más escondida que otros, pero realmente todos somos creadores. Otra cosa muy importante es reconocer estas emociones, es decir, darles su lugar, saber que están ahí, aceptarlas y pues simplemente dejarlas fluir, porque así como vienen, nada es para siempre. Entonces, están ahí por algo. Y cuando completen ese algo, créanme que se van a convertir en algo mejor, en algo que necesitábamos. Así que primero que nada hay que reconocerlas, hay que saberlas y aceptarlas. Y pues también, ya que estamos en esto, evitar reconocerlas como negativas. Porque, como ya había mencionado, todas tienen una función, ya sea el que nosotros creemos algo o incluso el que nosotros aprendamos algo para evitar situaciones parecidas en el futuro. Ya por último, la estrategia más importante que les podemos recomendar es, en caso de que sientan que no pueden afrontar esto solos, dejarse acompañar, permitirse acompañar, en especial por las personas que están mejor capacitadas para esto, es decir, un terapeuta, un psicoterapeuta. Asistir a terapia y créanme que con esto, todas estas técnicas que les habíamos mencionado en este apartado, las van a hacer acompañados y qué mejor compañía que la de un psicoterapeuta. Claro, Juanpi, creo que es como muy importante siempre aterrizar las estrategias que necesitamos como para poder gestionar las emociones. Y me parece muy importante también lo que menciona Lore, de que debido a todo lo que creemos, la tristeza en muchas ocasiones es este visitante no deseado. Y creo que va muy ligado con el tema de la vulnerabilidad.
pero es importante entender que la vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y sentimientos, y por ende sentir significa ser vulnerable. Y también tomar en cuenta que el único valor que podríamos decir que todas las personas tenemos es la voluntad de ser vulnerables. Y más que tener es esto que compartimos y que nos hace humanos. Muchas gracias. Entonces de esta manera los queremos invitar a que ustedes también se vayan cuestionando cómo perciben la tristeza y cómo se sienten con la tristeza. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, @y cómo te sientes con eso. En Facebook nos encuentran de la misma manera y ahora también en Twitter, @y cómo te sientes _ Por ahí seguimos en contacto, vayamos abriéndonos al diálogo para abrir nuestra mente y cerrar los estigmas. Nos vemos.